Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace que aparece en la descripción. Pero al menos dale a me gusta, comparte, comenta y mira el programa. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida al ex embajador de Spalo News, Chas Freeman. El embajador Freeman es un diplomático y escritor estadounidense retirado. Sirvió en el Servicio Exterior de los Estados Unidos, así como en los departamentos de Estado y Defensa, en muchas funciones diferentes a lo largo de 30 años. different capacities over the course of 30 years. Most notably, he worked as the main interpreter for Lo más destacado es que trabajó como intérprete principal de Richard Nixon durante su visita a China en 1972 y fue embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí de 1989 a 1992. Embajador Freeman, bienvenido de nuevo a India y Global Left. Me alegra estar con ustedes. Gran parte de la prensa estadounidense ha estado ocupada hablando sobre la visita del presidente Trump a los 3 estados del Golfo, Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Hay mucho de lo que hablar, desde la necesidad de Estados Unidos de encontrar aliados económicos hasta la propia ambición de los estados del Golfo de emerger como líderes en la región, pasando por la estabilización de la zona, lo que nos lleva a la relación de Estados Unidos, tanto con Israel como con Irán. Pero si pudiera empezar simplemente con su primera impresión sobre cómo interpreta usted esta visita del presidente Trump a los estados del Golfo. visit of President Trump in the Gulf states. Well, this is a repetition of the first Trump term. Bueno, esto es una repetición del primer mandato de Trump, y los primeros países extranjeros que visitó también estaban en el Golfo, Arabia Saudí, y creo que esto se explica por la naturaleza del señor Trump. Le interesan 2 cosas, el dinero y el desarrollo inmobiliario. Como quizá recuerde, el famoso atracador de bancos Willie Sutton, cuando fue detenido por el FBI, le preguntaron por qué robaba bancos. Él respondió, porque ahí es donde está el dinero. Y el Golfo es donde está el dinero. También es donde hay mucho desarrollo inmobiliario. Por supuesto, la ironía es que mientras el señor Trump está allí, habiendo visitado Riad, ahora Doha, y la base aérea de Al Udeid en Qatar, se dirige a los Emiratos Árabes Unidos. In Qatar, and on his way to the United Arab Emirates, while he's looking at magnificent construction sites. Mientras él observa magníficos sitios de construcción allí y habla sobre intercambios de inversiones, los israelíes están completando la demolición de Gaza de la manera más horrible, y nadie está haciendo nada al respecto. Además, por supuesto, en el Golfo, habrá hablado con los líderes, con Mohammed bin Salman y otros en Riad, porque hubo una reunión de los países del Golfo allí. Les habrá hablado sobre sus negociaciones con Irán. Creo que realmente quiere lograr un acercamiento con Irán. Quiere ser él quien haga la paz con Irán. Irán ha estado agraviado por Estados Unidos durante casi 75 años, y Estados Unidos, de manera similar, durante unos 40 o 45 años, desde la toma de rehenes durante la Revolución Islámica de 1979. Así que esta es una relación de enemistad mutua de larga data. This is a long-standing relationship of mutual animosity. It doesn't serve the interests, frankly, of either country. Francamente, no sirve a los intereses de ninguno de los 2 países. Y las cuestiones han sido impulsadas por el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, principalmente en torno al programa nuclear iraní, que él afirma que tiene como objetivo construir una bomba. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel dicen ambos que Irán no tomó tal decisión. Sin embargo, después de que el acuerdo nuclear, que controlaba el enriquecimiento iraní y lo sometía a rigurosas inspecciones, fuera desmantelado por el señor Trump en su primer mandato, Irán sí comenzó a reprocesar uranio a niveles cada vez más altos. Reprocess uranium to ever higher levels, and it now has enough uranium enriched to the Y ahora tiene suficiente uranio enriquecido al 60% como para poder construir, según nos dicen, unas 6 bombas en cuestión de días, no de semanas o meses, porque el siguiente paso hacia el grado militar es muy corto, y las centrifugadoras iraníes ahora son muy eficientes.
Así que hay motivos para intentar poner fin a esta animosidad y al problema de la proliferación nuclear que Irán podría representar. No se menciona en todo esto, por supuesto, el hecho de que Israel desarrolló un arsenal nuclear clandestino de considerable tamaño, y los iraníes se han preparado para la guerra que el primer ministro Netanyahu lleva mucho tiempo intentando fomentar con Estados Unidos, colocando su armamento y sus instalaciones nucleares profundamente bajo tierra, tan profundo que, según el juicio de expertos militares, no podrían ser destruidos salvo mediante un ataque nuclear. They could not be destroyed except with a nuclear attack. This is a very dangerous moment. Así que este es un momento muy peligroso. El señor Trump en Riyadh dijo varias cosas importantes. Dijo que Estados Unidos no tenía enemigos permanentes. Dijo que quería alcanzar una resolución pacífica de las diferencias con Irán, pero también reiteró la amenaza militar. Esa amenaza militar estuvo simbolizada por el despliegue de bombarderos B-52 y B-2 en Diego García. Parece que los B-52 ya se han ido. No sé nada sobre los B-2. Pero las negociaciones avanzan a trompicones, principalmente en Mascate, Omán. Los omaníes se han convertido en mediadores invaluables entre Irán y Estados Unidos. Mediators between Iran and the United States. There is a serious effort being made. Y hay un esfuerzo serio por parte del enviado personal del señor Trump, alguien que no tiene ningún estatus constitucional ni legal, Stephen Witkoff, su amigo y asesor inmobiliario, que opera en Nueva York para llegar a un acuerdo. El señor Witkoff se involucró en este asunto sin experiencia previa en él. Es un negociador hábil, pero nuevo en la diplomacia. Parece que está aprendiendo y escuchando. Obviamente está hablando con el señor Trump. Y creo que lo que los iraníes están ofreciendo es volver al nivel de enriquecimiento previo al JCPOA, Plan de Acción Integral Conjunto, que es del 3,67%. Eso es suficiente para alimentar reactores y generar energía, algo para lo que Irán tiene una necesidad perfectamente legítima, pero no es suficiente para fabricar una bomba. But not enough to build a bomb. And the question then is, who will Mr. Trump? Y la pregunta entonces es, ¿a quién escuchará el señor Trump? Porque su administración está claramente dividida entre los que anteponen a Estados Unidos, como el vicepresidente J.D. Vance, y los que anteponen a Israel. Y la exigencia israelí es bastante extrema. Exigen que Irán elimine todo enriquecimiento, incluso con fines pacíficos. Exigen que Irán destruya todos sus misiles y se desarme. Exigen que Irán deje de apoyar la resistencia a la expansión de sus fronteras y a la limpieza étnica de los palestinos. Y no creo que Irán pueda aceptar estas exigencias. Pero fueron presentadas por Mike Waltz, que acaba de ser despedido como asesor de seguridad nacional. Mike Waltz, who was just fired as the National Security Advisor. They've been espoused by Marco Rubio, the Secretary of State. Han sido defendidas por Marco Rubio, el secretario de Estado. Hay una facción en el Senado, Lindsey Graham, Tom Cotton y otros, que parecen respaldar estas demandas extremas. Es muy difícil decir qué ocurrirá, pero sí creo, volviendo a su pregunta original, señor Trump, le pido disculpas por la extensión de mi respuesta, pero esta es una situación muy compleja. El señor Trump habrá comprobado en Riyadh y Doha que la situación en el Golfo ha cambiado radicalmente. Mientras que en su primer mandato promovía los acuerdos de Abraham, que eran el núcleo de una propuesta de coalición anti-iraní entre los árabes del Golfo e Israel. Iranian coalition between the Gulf Arabs and Israel. Israel has now achieved hegemony in the Levant. Israel ha logrado ahora la hegemonía en el Levante, y hay un movimiento incipiente entre los países árabes del Golfo e Irán para formar una coalición que equilibre a Israel, es decir, una coalición contra Israel para contrarrestar sus ambiciones territoriales y de otro tipo. Así que ha habido un acercamiento entre Arabia Saudí e Irán, que en el pasado habían sido enemigos mortales. El ministro de Defensa saudí, Khaled bin Salman, hijo del rey y hermano del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ha estado en Teherán hablando no solo con su homólogo, el ministro de Defensa, sino también con el líder supremo, Khamenei. Así que las cosas están en cambio. Ya no son como antes. And I'm sure that Mr. Trump will have heard in
Estoy seguro de que el señor Trump habrá escuchado en Riad y en Doha advertencias de sus anfitriones en contra de una guerra con Irán, porque no tienen absolutamente ningún deseo de verse involucrados en algo así, y están efectivamente disuadidos por el anuncio iraní de que atacarían Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos o cualquier otro país del Golfo que ayude y apoye la guerra estadounidense contra la República Islámica. Así que esta es una situación muy complicada. Todo está en el aire. No sabemos qué ocurrirá. Mucho depende, como he dicho, de si el señor Trump se mantiene fiel a su agenda de América primero o si adopta la agenda de Israel primero de la mayoría de sus asesores. ¿Cree que la decisión del presidente Trump de trastocar el orden comercial global en particular, aunque también tiene serias ramificaciones para el orden financiero, ha acercado al presidente Trump o a Estados Unidos, o digamos, ha hecho que Estados Unidos dependa más de los estados del Golfo en Asia Occidental, dado su incapacidad para lograr acuerdos concretos con Europa y Canadá, y dado, al parecer, su continuación de las hostilidades con China? Estados Unidos necesita socios económicos alternativos y fiables. Y una de las sugerencias es que los estados del Golfo tienen dinero, aunque muchas veces esa cantidad de dinero se exagera. Arabia Saudí, por ejemplo, está ahora operando con un déficit. Ya ha pedido prestado el 30% de su PIB, y con los precios del petróleo a la baja, no tiene mucho dinero para invertir. Así que hay muchas preguntas de Bloomberg y otros sobre la promesa de $1 billón que han hecho sin darnos ningún detalle. Pero también es cierto que hay acuerdos para Boeing, por ejemplo, en Qatar. Boeing ha pasado por una fase muy difícil, empezando por el accidente, pero también por huelgas que han durado todo el año. Y parece que necesitan desesperadamente estos acuerdos, que además se han visto perjudicados por las guerras comerciales. Y luego ocurre lo mismo con los mercados de capitales, con mucho dinero surcoreano y japonés saliendo del mercado de bonos estadounidense, y el mercado del tesoro no está funcionando bien. Se necesita que los fondos soberanos de Arabia Saudí y los Emiratos inyecten más dinero en los mercados de capitales estadounidenses, incluidos los mercados bursátiles. ¿Crees que es razonable argumentar que Estados Unidos está buscando girar ahora hacia Asia Occidental? Lo digo porque durante la retirada de Afganistán se habló mucho de alejarse de Asia Occidental para centrarse en Asia Oriental, que por supuesto es una cuestión estratégica, pero yo le doy un enfoque económico. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, esa es una pregunta muy complicada. Permíteme decir que no creo que el atraer inversiones de Arabia Saudí y otros esté motivado por la ridícula rabieta arancelaria que ha tenido Estados Unidos. Podemos hablar de eso en un minuto. Pero quiero decir que creo que existe una expectativa, una sobreestimación, si se quiere, de la riqueza del Golfo. Es uno de los dos lugares donde hay un capital sustancial disponible. El otro es China. Estados Unidos ha descartado a China para ese propósito, de forma insensata, en mi opinión. Pero en cualquier caso, así ha sido. Así que si quieres apuntalar los bonos del Tesoro, si quieres ayudar a Boeing a recuperarse de su propia mala gestión y hacer ventas, este es un lugar lógico para hacerlo. Boeing, por supuesto, es víctima de dos cosas. Primero, de su propio abandono de la gestión basada en la ingeniería, que antes predominaba en favor de una gestión financiera capitalista. Se ha dedicado a la ingeniería financiera, no a la ingeniería real, y eso ha afectado la calidad del producto. En segundo lugar, los chinos habían suspendido la entrega de pedidos anteriores de aviones. Ahora, en respuesta a la retirada de los aranceles por parte del señor Trump, han permitido que las entregas continúen, pero no están haciendo nuevos pedidos. Así que sí, esto es muy importante para Boeing, es muy importante para el Tesoro de los Estados Unidos, es muy importante para el señor Trump. Having said all of that, the $1 trillion figure
Dicho todo esto, la cifra de $1 billón es un espejismo. Son comunes en los desiertos, lo sé, y es muy poco probable que algo que se parezca a esa cifra se materialice en forma de transacciones. Es una declaración vaga de intenciones, o quizás ni siquiera de intenciones, tal vez una aspiración o incluso una exageración. No es una cifra seria, ni tampoco lo es la cifra que ha aparecido en Qatar. Así que tenemos el problema que mencionabas. En realidad, los saudíes en particular están algo tensionados financieramente. Tienen un presupuesto que requiere un precio del petróleo más alto que el actual, que el doble. Así es. Mr. Trump's, Almost double. yes, that's right. From De 60 a 113. Me gustaría ver los cálculos de Bloomberg. Rather than 60, which is what the current price is. So, En lugar de 60, que es el precio they actual. are, in fact, curtailing. Así que de hecho están recortando algunos de los proyectos más extravagantes en los que se habían embarcado, o si no los recortan, al menos los están retrasando. This is Así que esto no es la cornucopia que algunos en Washington evidentemente imaginan. Sin embargo, lo otro importante de esto es que, como creo que indicaste al principio de tu pregunta, esto es un ejemplo de la creciente importancia, capacidad de acción e independencia de los estados del Golfo. Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global, a medida que la rivalidad entre grandes potencias y la deferencia hacia ellas que caracterizaba la era anterior se atenúan. that characterized the previous era attenuate. We see middle-ranking powers, smaller. Vemos que las potencias de rango medio y los países más pequeños están ganando libertad de maniobra y diversificando sus relaciones. In Latin America, En América Latina, algunos escritores importantes lo han caracterizado como no alineamiento activo, es decir, un acto de equilibrio activo entre países poderosos. Y esto está ocurriendo en el Golfo. it's happening in the Gulf. Por lo tanto, aquí hay una necesidad de competir. Estados Unidos lo percibe frente a otros países, especialmente China, India, Rusia y algunos países europeos que básicamente han desplazado la hegemonía estadounidense en la región en términos económicos. Así que este es el objetivo lógico para el señor Trump. Y como he dicho, le gusta el dinero y el desarrollo inmobiliario, y es ahí donde estas cosas están presentes. That's where these things are present. The Gulf states are also increasing. Los estados del Golfo también están aumentando sus contactos con los rusos y los chinos. Por supuesto, también han mantenido una buena y creciente relación con la India desde hace tiempo. Así que no es que estén poniendo todos sus huevos en la cesta de Estados Unidos. In the United States. No, they won't. They learned long ago, No, no lo harán. as this century began. Aprendieron hace mucho tiempo que al comenzar este siglo, y ciertamente después de 2011, cuando ocurrieron las revueltas árabes y Hosni Mubarak y otros fueron destituidos, la protección estadounidense tiene un límite, y que necesitaban diversificar sus relaciones. Su relación tanto con Rusia como con China es relativamente nueva. No tenían relación con ninguno de los dos, hasta que la Guerra del Golfo de 1990-91 hizo necesario establecerla para mantener el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero han desarrollado estas relaciones de manera muy extensa. But they've developed China es ahora el mayor socio comercial de Arabia Saudí. largest trading partner for También tiene una presencia comercial importante en los Emiratos Árabes Unidos. Es un gran comprador de petróleo y gas catarí. oil and gas, and of course it has a very good relationship with Iran, and it has. Y por supuesto, tiene una muy buena relación con Irán, y ha aprovechado esto para mediar en un acercamiento entre Riad y Teherán, al que me referí antes. Los rusos también. De hecho, la Unión Soviética tuvo relaciones con el reino hasta la década de 1930, cuando se rompieron. Se restablecieron durante la Guerra del Golfo de 1990-91, y esto también ha llevado a una importante asociación con la OPEP Plus, trabajando de manera bastante eficaz para regular los precios del petróleo en la medida en que lo puede hacer cualquier cartel. Así que tienes razón. Creo que la relación con la India también es relativamente nueva, salvo por supuesto en lo que respecta a la mano de obra expatriada india, pakistaní del sur de Asia, también de Sri Lanka, que es omnipresente en el Golfo. That is ubiquitous in the Gulf.
This is very important to India and to Pakistan and Sri Lanka because Esto es muy importante para la India, Pakistán y Sri Lanka debido a las remesas que la fuerza laboral envía a casa y también por las habilidades en el manejo de equipos modernos e instalaciones bancarias modernas, y así sucesivamente, que los indios y pakistaníes en particular adquieren al trabajar en el Golfo. Sin embargo, la India tiene una larga historia de relaciones importantes con el Golfo, que la mayoría ha olvidado. Fue el ejército indio, no el británico, quien conquistó los estados cruciales, los pequeños reinos piratas en la costa del Golfo, a principios del siglo XIX. Y fue la India, fue el Raj quien conquistó Irak, no el ejército británico en sí. Fue un ejército indio bajo mando británico. British Army per se, an Indian Army under a British command. And so there's an ambivalent relationship between India. Así que existe una relación ambivalente entre la India y el Golfo, ya que desde la perspectiva del Golfo, la India tiene una tradición imperial allí. Pero esto se ha superado a medida que la India se convierte en una economía y un actor global cada vez más importante. Las relaciones se han estrechado. Las cuestiones religiosas que dividían al menos a los saudíes de los indios han quedado a un lado, es decir, el politeísmo indio. El hinduismo no encaja bien con el monoteísmo islámico austero. Eso era un problema, ya no lo es. Así que están ocurriendo muchas cosas, no solo con Estados Unidos en este momento, sino también con Pekín, Teherán, Delhi, Moscú e incluso países más lejanos, como Brasil. And even countries farther afield, like Brazil. You said something very important that Dijiste algo muy importante, que la situación ha cambiado desde 2017-2018 en el sentido de que el genocidio y la limpieza étnica en Gaza se han intensificado y el debilitamiento de Hezbollah en el sur del Líbano. También se puede añadir la caída de Damasco en manos de al-Assad a esa mezcla. Y eso significa que el poder estratégico de Israel ha aumentado significativamente en la región, lo que ha hecho que el acercamiento entre Irán y los estados del Golfo sea aún más razonable. Y creo que Yemen fue una pieza importante aquí, porque cuando comenzó la ofensiva estadounidense se habló mucho en los medios de comunicación de Estados Unidos, especialmente en Foreign Affairs, de que esto podría ir en la dirección de una invasión terrestre. Por supuesto, con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para respaldar la Guardia Revolucionaria iraní contra los hutíes. Quiero decir, son fantasías, pero esas conversaciones existieron. Y ahora la retirada repentina de Estados Unidos, sin mencionar que ni siquiera incluyeron una cláusula sobre una tregua con Israel, deja muy claro que Arabia Saudí y los Emiratos están completamente seguros de que no quieren volver a meterse en el lío de Yemen. Es decir, habrían preferido a los guardianes de la revolución antes que a los yemeníes, pero saben que no pueden hacer mucho al respecto. Y es mejor simplemente llegar a un acuerdo con Irán, lo que en mi opinión indica que la opción de los bombardeos se ha acabado. El intento de contención muy agresiva de Irán se ha terminado. Por supuesto, esto no significa que no vaya a quedar algún tipo de contención de Irán. Eso sin duda seguirá existiendo. Puedes hablar más sobre esta dinámica que está evolucionando, pero que también es muy poco clara. There are very important trends at work here. Aquí hay tendencias muy importantes en juego. Permítanme empezar con Siria, donde el presidente Trump ha levantado las sanciones y ha estrechado la mano de Assad, quien es un hombre con un pasado horrible, pero es lo que tenemos en Siria. Esto es un ejemplo del realismo trumpiano, creo. Pero el hecho de que Israel haya devastado Siria y básicamente la haya privado de soberanía efectiva y de cualquier defensa contra las transgresiones israelíes, da a Irán y Arabia Saudí un interés común en reconstruir Siria, reconstituirla, quizás incluso trabajar con los turcos, que son una fuerza importante en Siria y que están en confrontación con Israel, para asegurar la reaparición de una Siria independiente y soberana, en contraposición a la Siria fragmentada que Israel siempre ha deseado. Así que esto es importante. So this is important. Similarly,
we see the Turks apparently willing De manera similar, vemos que los turcos aparentemente están dispuestos a ayudar a Hezbollah, a pesar de que es chií y estaba alineado con Irán, y Turquía es decididamente suní. Así que las diferencias ideológicas están siendo superadas por razones de Estado que responden a desarrollos geopolíticos. Sobre la cuestión de Yemen, permítame hacer un par de observaciones. En primer lugar, esto ilustra la capacidad del presidente Trump para cometer errores de juicio asombrosos y correcciones igualmente asombrosas de esos errores. Porque al poner fin al bombardeo salvaje de Yemen, que no creo que haya beneficiado a Estados Unidos ni internacionalmente, ni en cuanto a reputación, más bien todo lo contrario, simplemente puso de relieve la valentía y determinación de los yemeníes para hacer lo que exige la Convención sobre el Genocidio a todos los países. Es decir, apoyarse el genocidio. Son los únicos que realmente esfuerzan para great palestinos in. been willing to put their lives on the line to do that. Mr. Trump praised them for their resolve and El señor Trump los elogió por su determinación y firmeza. Y como usted indicó, no insistió en que pusieran fin al bloqueo del Mar Rojo contra Israel. Ya no atacarán más barcos estadounidenses, pero continuarán bombardeando Israel con misiles de forma ocasional, al menos dentro de sus posibilidades. Y el bloqueo marítimo desde tierra que han iniciado, que por cierto no tiene precedentes, continuará. Así que cualquier embarcación que se dirija hacia o desde Israel, que transporte mercancías en dirección a Israel o que sea propiedad de israelíes, estará sujeta a ataques. Además de ilustrar la capacidad del señor Trump para reconocer errores y cambiar de opinión y de política, esto forma parte de un patrón más amplio en el que Estados Unidos parece estar declarando cierto grado de independencia respecto a la orientación israelí. a measure of independence from Israeli guidance. So we have the issue of Syria. Así que tenemos el tema de Siria, que mencioné antes, yendo en contra del deseo del gobierno israelí de una Siria fragmentada y postrada. Al parecer, el señor Trump quiere ver Siria reconstruida y restablecida. El tema de un alto el fuego en Gaza es ahora motivo de disputa, tanto porque el señor Whitlow negoció inicialmente un alto el fuego con Israel y Hamas, y posteriormente Israel rompió ese acuerdo. Creo que el señor Whitlow es ahora consciente de que existe un patrón habitual de desatención israelí a los compromisos que ha asumido. Y ahora tenemos una situación en la que el señor Trump dice que habrá ayuda humanitaria entregada a Gaza por estadounidenses bajo supervisión estadounidense, no israelí. Gaza by Americans under American supervision, not Israeli. And in the meantime, the Israelis are building distribution centers. Mientras tanto, los israelíes están construyendo centros de distribución que el ejército israelí propone operar. Así que ahí estamos en desacuerdo. Luego está el tema de Yemen, donde Israel no fue informado sobre las negociaciones ni incluido en el resultado. Y por último tenemos la visita de Trump a la región por primera vez, excluyendo una parada en Israel y yendo solo a Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Así que estos son indicadores muy importantes de cierto grado de distanciamiento entre la administración Trump, basada en el America First, y el gobierno de Israel. ¿Hasta dónde llegará esto? Es imposible de predecir, porque el lobby sionista nacional es muy poderoso. Because the domestic Zionist lobby is so powerful. We see, for example, Y vemos, por ejemplo, a miembros de ese lobby, o beneficiarios financieros de ese lobby, en el Senado, Lindsey Graham, Tom Cotton en particular, argumentando en contra de un acuerdo con Irán, obviamente alentados a hacerlo por el lobby, que a pesar de no estar registrado, es un brazo de política exterior del gobierno israelí. Así que esto es un desarrollo muy interesante. ¿Hasta dónde llegará? No lo sabemos. Pero refleja la versión del señor Trump a ser manipulado. Y el señor Netanyahu es el nivel short estadounidense y lo ha declarado públicamente. No creo que al señor Trump le guste ser manipulado. and he's publicly declared that. I don't think Mr. Trump enjoys being manipulated. We've seen opening up Hemos visto algunos destellos de esperanza en la relación entre Ucrania y Rusia, pero luego parece que no han llegado a nada, al menos por el momento.
No debemos dar la historia por terminada ni cerrar el libro. Todavía está evolucionando. Pero ya hemos visto antes este tipo de esperanzas y el presidente Trump respondiendo a ellas, pero de nuevo, al final, no llevan a nada. Así que, ¿qué esperanzado estás en este momento respecto a que el presidente Trump elija a un Witkoff en lugar de un Waltz? O sobre su capacidad para ahora sortear a Israel, haciendo esta visita a los estados del Golfo. Incluso dentro de los acuerdos de Abraham, existía la condición de que tendrían que aceptar una buena relación con Israel. Todo eso se evitó, haciendo el acuerdo de rehenes directamente, porque 2 meses antes se negaron a hacerlo, pensando en unas 2 docenas de rehenes israelíes que se verían negativamente afectados si Estados Unidos seguía adelante con Hamas, haciendo este acuerdo directamente, y como en Yemen, haciendo el acuerdo directamente. ¿Qué tan esperanzado estás? ¿Realmente crees que el lobby sionista, y también aquellos dentro de la administración Trump, los Marco Rubio que quedan, aunque Waltz pueda quedar al margen, podemos imaginar que esto podría llevar a algo para los palestinos sobre el terreno? Aunque es cierto que esto ha cambiado las relaciones geopolíticas entre estados, ¿llevaría a algo sustancial para los palestinos sobre el terreno? Es incierto, por supuesto. Yo diría que el encuentro del señor Witkoff con el gobierno israelí le ha dejado bastante desencantado con él. Quiero decir, él ha declarado públicamente que el gobierno eligió la expansión territorial y la guerra en lugar de la liberación de los rehenes, lo cual es cierto, pero no es algo que agrade al gobierno de Netanyahu. Él y sus colegas, al negociar directamente con Hamas, han demostrado que se puede negociar con Hamas, cumple su palabra, que se puede avanzar. Y básicamente, esto no debería sorprender a nadie. Si vas a resolver el problema, tienes que hablar con quienes lo crean o son el problema. Solo entonces puede la solución. Las conversaciones indirectas pueden tener su utilidad, quizás, pero son intrínsecamente insultantes y deslegitimizadoras. Además, limitan lo que cada parte puede aprender de la otra. Así que ese avance demuestra que la paz es posible con el liderazgo palestino de Hamas. Por supuesto, aún estamos muy lejos de eso. Permítame decir que el enfoque característico del señor Trump en las negociaciones tiene 2 elementos. Uno son las amenazas escandalosas y el otro es un optimismo excesivo destinado a aumentar las posibilidades de éxito en las conversaciones. Hemos visto a ambos en todos los contextos que usted mencionó. Permítame hablar de Ucrania por un momento. La administración Trump entró en las negociaciones sobre Ucrania habiendo absorbido la propaganda estadounidense y británica al respecto y malinterpretando la naturaleza de los problemas implicados. Desde el punto de vista ruso, hubo un rechazo a cualquier resolución diplomática de las preocupaciones rusas, lo que llevó a Rusia a implementar un ultimátum en febrero de 2022 al invadir Ucrania. Los objetivos rusos siempre se han declarado claramente, pero Occidente ha preferido atribuir a Rusia otros objetivos. Rusia no quiere conquistar toda Ucrania, nunca ha sostenido que deba hacerlo. Ha hablado con nostalgia de Ucrania como un país hermano, una nación muy estrechamente vinculada a la historia y la identidad rusas. Pero esto no se traduce en el supuesto restablecer del régimen zarista, la Unión Soviética o cualquier otra cosa. Así que Rusia siempre ha tenido 3 objetivos. El primero es proteger, bueno, no el primero, pero sí el primero en ser mencionado, quizás, la protección de la minoría ruso-parlante, aproximadamente un 29% en Ucrania, frente a la asimilación forzosa y la negación de derechos culturales y lingüísticos. Los rusos buscaron en Minsk y obtuvieron, al menos en teoría, un acuerdo similar al de Quebec, que en el Donbass, Donetsk y Lugansk, al menos, los rusoparlantes tendrían derecho a usar su propio idioma para la educación de sus hijos y para comunicarse con las autoridades locales,
mientras que el ucraniano sería la lengua nacional. while Ukrainian would be the national language. So this is a major concern, but that's been taken off. Así que esto es una preocupación importante, pero básicamente se ha descartado porque los rusos ya han incorporado las zonas de habla rusa a su propio país, aunque no esté reconocido internacionalmente, está en la Constitución rusa. Puede que haya alguna negociación sobre dónde están las fronteras, pero poco más. Ucrania no va a recuperar esos oblasts. La segunda cuestión, y mucho más importante, o exigencia, era que Cambridge volviera a la neutralidad que proclamó cuando se independizó, sobre la base de la cual Moscú la requirió como independiente. Moscow recognized it as an independent country. Of course, Ukraine has, under Western urging, Y por supuesto, Ucrania, bajo la presión de Occidente y con el fuerte apoyo de personas de la Ucrania occidental, que tienen un historial poco edificante respecto a Rusia, abandonó esa neutralidad y buscó la adhesión a la OTAN. Los rusos, comenzando en 1994 bajo Boris Yeltsin y continuando con Vladimir Putin, y de manera especialmente destacada en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, dejaron muy claro que si Ucrania se incorporaba a la OTAN y esa alianza extranjera, que es hostil a Rusia, armaba a Ucrania contra Rusia, los rusos responderían militarmente. De hecho, ya habían dado una demostración de esto antes con Georgia, lo que precedió al golpe en Ucrania y a la invasión de 2022. and the 2022 invasion. And the final issue is the broad issue of security in Europe and whether Y la cuestión final es el amplio tema de la seguridad en Europa, y si existe una arquitectura de seguridad que pueda tranquilizar a Rusia ante el peligro de un ataque por parte de la OTAN. No es una amenaza vacía, si se observa Kosovo desde la perspectiva rusa, y, de manera similar, tranquilizar a los europeos occidentales, miembros de la OTAN, ante un ataque de Rusia, que es lo que temen. Así que estas son las tres demandas: derechos de las minorías en Ucrania o ahora en Rusia, la cuestión de la neutralidad para Ucrania, quizás siguiendo el modelo del Tratado de Estado austriaco de 1955, ofreciendo protecciones a las minorías lingüísticas como los 150.000 húngaros que viven allí, o los rumanos, o los búlgaros, o los polacos, que son todas minorías dentro de Ucrania. Y finalmente, una discusión más amplia sobre la arquitectura de seguridad europea. Así que el problema es que Europa, los miembros europeos de la OTAN, no han presentado ninguna propuesta de paz. have produced no proposal for peace. The only proposals they have produced are military. And the war Las únicas propuestas que han presentado son militares y la guerra se ha perdido. Fueron a Kiev hace poco y emitieron un ultimátum a Rusia. Ahora bien, ¿cómo puede el bando que ha perdido la guerra emitir un ultimátum? Sabes, eso simplemente no es práctico, sea cual sea la justificación moral que pueda tener. Así que ahora tenemos una situación bastante complicada. La administración Trump está aprendiendo que su visión para una negociación con Rusia necesita ser modificada y corregida. Han aprendido que parte del problema es Zelensky y su negativa a hablar con Rusia. Y acabamos de ver una maniobra publicitaria del señor Zelensky proponiendo que él mismo se reúna con Vladimir Putin en Estambul. Pero así no es como avanzan las negociaciones sobre cuestiones complejas. La cumbre es donde se ratifican los acuerdos. The summit is where agreements are ratified. It is not where they are designed. And so, No es donde se diseñan. Así que ahora tenemos negociaciones o estas discusiones llevándose a cabo entre ucranianos y rusos en Estambul a un nivel inferior. Y eso es totalmente apropiado. Lo que no está claro ahora es si esas discusiones de bajo nivel pueden lograr el progreso necesario para volver a algo parecido al acuerdo de principio de marzo de 2022 en Estambul entre Ucrania y Rusia, por el cual Ucrania renunció a unirse a la OTAN. Proclamó la neutralidad y dijo que declararía la neutralidad. Los acuerdos de Minsk habrían sido restablecidos. La cuestión de una discusión más amplia sobre la seguridad en Europa no se abordó, pero estaba implícita. security in Europe was not addressed, but was implicit. So, can we get back to that? ¿Podemos volver a eso? There are over 1 million dead. Hay más de 1 millón de personas muertas que han sido sacrificadas debido, básicamente, a la falta de voluntad de Occidente para permitir que ese acuerdo siguiera adelante. ¿Podemos ahora resucitar algo parecido?
Ha habido cambios. Rusia no va a renunciar a los territorios que ha tomado, así que los acuerdos de Minsk están obsoletos, pero el resto sigue siendo un problema. ¿Podemos llegar a algún entendimiento sobre eso? No va a ser un proceso fácil ni rápido. La idea de que se puede resolver esta guerra en un día, en 24 horas, siempre fue absurda. Tendremos suerte si la resolvemos en un año. We would be lucky to solve it in a year. And in the meantime, I should add, there will be no ceasefire. Y mientras tanto, debo añadir, no habrá alto el fuego. Y los rusos están avanzando. Si no se llega a un acuerdo, Ucrania corre el riesgo de perder no solo el resto de los 4 oblasts, o los 3 oblasts que Rusia no ocupa completamente en la actualidad, es decir, Donetsk, Gerson y Zaporilla, sino también quizás Odessa y toda la costa del Mar Negro. Así que lo que está en juego es muy importante. Y creo que el deseo del señor Trump de salvar a Ucrania de la destrucción y de salvar vidas es totalmente acertado. Lo que queda por ver es si las personas que ha designado y empoderado pueden realmente lograr tal acuerdo. And empowered can actually produce such an agreement. Out of the 4 stakeholders in Ukraine, De los 4 actores implicados en Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa, 2 no han cambiado su actitud, más o menos. Uno es, por supuesto, Rusia, porque han ganado la guerra. Estados Unidos y Ucrania han cambiado sus posiciones. Estados Unidos ha cambiado significativamente su postura de Biden a Trump. Zelensky, que antes estaba completamente fuera de sí, ahora dice que incluso está dispuesto, está entusiasmado o desesperado, digamos, a reunirse con el presidente Putin. Y de hecho, no le gustó que el presidente Putin no fuera a Estambul. De hecho, en su lugar, envió a funcionarios de bajo nivel, como has dicho. Pero supongamos que ha expresado optimismo sobre un posible alto el fuego, empezando por un alto el fuego. Y solo por el bien del argumento, si decimos eso, creo que la neutralidad ucraniana es ahora una realidad muy palpable. the Ukrainian neutrality is now very much a reality. The questions are more about how much. Las preguntas se centran más en cuánto se desmilitarizaría Ucrania. Y ya sabes, habrá algunas cuestiones sobre futuros acuerdos de seguridad, pero incluso las preguntas sobre los oblasts también están más o menos resueltas. Pero mi pregunta para ti es, si Ucrania logra avanzar en estas negociaciones con Rusia, estoy bastante seguro de que Estados Unidos lo respaldaría rápidamente, dado el desasosiego del presidente Trump respecto al acuerdo, y Rusia lo aceptaría. La incapacidad de Europa para adaptarse a la nueva realidad sobre el terreno, ya que siguen hablando de ampliar la OTAN, apoyar militarmente a Ucrania y así sucesivamente, realmente importa en caso de que Ucrania, Estados Unidos y Rusia logren llegar a un acuerdo. No, creo que tendrán que aceptar un hecho consumado. Esa es la realidad. Mientras tanto, por supuesto, están muy inquietos por la retirada del paraguas de seguridad estadounidense bajo el que se han refugiado durante los últimos 80 años. Ya sabes, durante los últimos 80 años, básicamente han dejado de definir su propio orden europeo y han permitido que Estados Unidos, o han animado a Estados Unidos, o se han complacido en que Estados Unidos lo hiciera por ellos. Y aparentemente Estados Unidos bajo Trump ya no está dispuesto a hacerlo. Así que vemos una expansión de los presupuestos militares, vemos una política interna muy alterada por este tema, con Alemania muy dividida entre sus distintos partidos políticos, ahora bajo un nuevo canciller muy impopular y bastante belicista. Y tenemos una situación similar en el Reino Unido, con el Partido Laborista también muy belicista. El Reino Unido puede estar menos dividido sobre Rusia que Alemania. Bueno, no. Los británicos siempre han sido, desde el siglo XIX, desde la Guerra de Crimea y el Gran Juego en Asia, muy antirrusos. Han sido muy rusófobos y están actuando de manera coherente con esa historia. Pero en cualquier caso, la realidad es que si miras lo que ha pasado en Ucrania, Rusia ha avanzado muy lentamente en la toma de territorio ucraniano. No ha mostrado ninguna capacidad para ir más allá de Ucrania y atacar a nadie. Así que todo este asunto del miedo a que los rusos vuelvan a aparecer en París, como hicieron después de la guerra, es simplemente un disparate. En cualquier caso, el miedo a Rusia es una justificación para el keynesianismo militar en Alemania,
rompiendo la austeridad que los alemanes han defendido tradicionalmente. breaking the austerity that Germans have traditionally insisted on. And it's an excuse for French. Y es una excusa para que Francia intente reafirmar su liderazgo en Europa. Y como he dicho, se ajusta a la tradición británica. Pero al final, el ejército británico cuenta con unas 70.000 personas. Caben en un estadio de fútbol. Y si algunos de ellos van a Ucrania, como el propio gobierno británico ha admitido, sin el respaldo estadounidense son completamente vulnerables. Y ya sabes, se habla de una fuerza de resiliencia en Ucrania. Yo le daría una vía unos pocos días bajo ataque ruso. Y creo que habría un ataque ruso porque los rusos entraron en esta guerra porque no querían fuerzas hostiles en su frontera con Ucrania. Están dispuestos a aceptar a los estados bálticos porque realmente no suponen una amenaza para ellos. Because the Baltic states really are no threat to them. But an armed Ukraine integrated into Western. Pero una Ucrania armada e integrada en una alianza occidental hostil a Rusia es una amenaza. De todos modos, creo que hay varias preguntas sobre lo que ocurrirá. En primer lugar, creo que los generales, tanto rusos como ucranianos, en realidad querrían que esta guerra terminara. Son los políticos quienes quieren prolongarla. Y hay motivos para creer que los generales, que se conocían cuando estaban bajo el mando común de la Unión Soviética, han estado hablando entre ellos fuera de cámara. Y el señor Zelensky ha sido un obstáculo principal para el realismo en el lado ucraniano. No está claro por qué es así. Fue elegido para el cargo con una plataforma de paz. A las 6 semanas había revertido esa postura. ¿Fue por amenazas a su vida por parte de ultranacionalistas? ¿O fue por presión de Occidente? Ultranationalists? Or was it because of Western pressure? What was the reason? We don't know. He's a gifted actor. ¿Cuál fue la razón? No lo sabemos. Es un actor talentoso. Sí sabemos, uno sospecha que las líneas que pronuncia no las escribe él. Así que el señor Zelensky, ya sabe, acaba de estar en Ankara hablando con el presidente Erdogan, presumiblemente intentando impulsar de nuevo la mediación turca en esta situación. Necesita la paz. Si lograra conseguir la paz, podría incluso retirarse a alguna de sus villas en el extranjero, porque tiene toda una colección de propiedades en lugares muy exclusivos. Así que hay algo muy importante aquí, que ilustra la falta de determinación de los europeos, sus divisiones internas, su incapacidad para llegar a cualquier conclusión, salvo la fácil de continuar la acción militar. Y es que los rusos no han objetado a la cuestión de que Ucrania se una a la Unión Europea. It has not been objected to by the Russians. It's not an issue for the Russians. It's an issue for No es un problema para los rusos. Es un problema para la URQUE. Sin embargo, la URE no está hablando de cómo acomodar la agricultura ucraniana cuando los agricultores franceses están en contra, ni de cómo abordar la corrupción en Ucrania, ni del hecho de que Ucrania es ahora una dictadura en lugar de una democracia, ni del daño que se ha hecho a la industria ucraniana, ni del hecho de que Ucrania es el país más pobre de Europa y requeriría enormes subsidios de otros miembros de la UMER. Todas estas cosas deberían estar siendo discutidas. No lo están. No se están discutiendo. Así que, en el único ámbito en el que Europa podría actuar con responsabilidad, no lo está haciendo. Están eludiendo el tema. Así que mi respuesta a tu pregunta es sí. Los rusos siempre han pensado que la clave para resolver este asunto no estaba en Bruselas, sino en Washington y, en menor medida, en Kiev. Y el señor Zelensky emitió un decreto que hacía ilegales las negociaciones con los rusos, pero ahora ha ignorado su propio decreto y están en Estambul, presumiblemente preparándose para una negociación. No es una situación desesperada. Quiero decir, las presiones para la paz son muy altas, y creo que el señor Putin quiere la paz. Creo que su ejército también la quiere, pero la quieren en unos términos que satisfagan, al menos en parte, las razones por las que fueron a la guerra. ¿Cuánto? No lo sabemos. Ese es un punto muy interesante, que Ucrania podría ser una carga para la Unión Europea si se une. Así que no es algo seguro. A veces, eso es lo que la OTAN hace parecer, pero son los europeos.
You can look at the position of Viktor Orban in Hungary. Puedes observar la postura de Viktor Orbán en Hungría. Está en contra de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea por varias razones. Entre ellas, creo que principalmente por la privación a los ucranianos húngaros del derecho a usar su propio idioma, de la misma manera que se les ha negado a los hablantes de ruso. Pero también es muy consciente de que una Europa dividida entre Rusia y otro bloque es una Europa que no puede tener paz ni estabilidad, y que Rusia, como gran potencia europea, debe formar parte de la ecuación. Debe estar presente en los consejos que mantienen la paz en Europa. Y Ucrania, como obstáculo para ello, está en desgracia en Budapest. Así que creo que los europeos deben despertar y darse cuenta de que es muy probable que les tomen la delantera. Deberían querer ser consultados, y no lo serán si no tienen nada útil que decir. And they will not be consulted if they have nothing useful to say. Yeah, I think the security dimension Creo is- que is a la big dimensión part de la of the seguridad division. es una parte It's, importante de la división whether europea. to- Se trata de si avanzar hacia una relación con Rusia que garantice sus intereses de seguridad o si mantenerse en la agenda de la OTAN. Creo que ese es un tema muy divisivo en Europa. Además, lo que has añadido es que incluso desde el aspecto económico de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, no es algo sencillo, dado, como has dicho, los intereses de los agricultores franceses frente a la agricultura ucraniana, teniendo en cuenta que los agricultores franceses ya no están muy contentos. Están agitados porque hay una depresión de precios, las compras gubernamentales no son suficientes y así sucesivamente. Siempre están descontentos. Siempre están descontentos. Sí. They're always unhappy, They're always unhappy, yes. and they're very prepared to do something about it. Están muy preparados para hacer algo al respecto. Quiero destacar un punto importante sobre la seguridad, y es que Ucrania no necesita una garantía de seguridad contra una invasión de la OTAN. Necesita una garantía de seguridad de Rusia contra acciones rusas en su contra. Y la forma en que puede lograrlo es a través de la neutralidad y de un acuerdo más amplio en Europa, en el que Rusia tenga incentivos para dejar en paz a Ucrania y permitirle desarrollarse a su manera. Y la posición rusa, al menos formalmente, es que están bastante dispuestos a hacer eso. Is that they're quite prepared to do that. Again, I refer to the Austrian State Treaty of Y de nuevo me refiero al Tratado de Estado de Austria de 1955, que en el apogeo de la Guerra Fría dio como resultado el establecimiento de una Austria independiente y neutral, con el respeto garantizado de los derechos de las minorías, es decir, hablantes de italiano, esloveno y húngaro que se encuentran en este país de habla alemana. Y eso ha funcionado muy bien. Austria se ha convertido en un país muy próspero, bastante democrático y no se ha unido a ningún bloque, pero por supuesto está muy estrechamente asociada con el resto de Europa, integrada en la economía europea. Así que este es el tipo de futuro que los ucranianos deberían desear. Y creo que europeos, estadounidenses y rusos se beneficiarían ayudándoles a conseguirlo. Americans, Russians would benefit by helping them achieve it. I wanted to quickly ask you about Turkey. Quería preguntarte rápidamente sobre las ambiciones de Turquía en Asia Occidental, porque me parece que con el cambio de régimen en Siria, las ambiciones de Turquía en la región han aumentado significativamente, dado que son el principal patrocinador del gobierno de Ahmad al-Sarraj en Siria. Así que, en efecto, lo que estamos viendo son tres grandes actores: Irán, los estados del Golfo en conjunto y ahora Turquía en la ecuación. Turquía está dando estos pasos para emerger como líder geopolítico, desde organizar conversaciones en Estambul entre rusos y ucranianos, hasta incluso amenazar a Israel en ocasiones en su lucha por más territorio en el oeste de Siria. In its scramble for more land in West Syria. But my specific question to you Pero mi pregunta específica para ti es: ¿cuáles crees que serían las dinámicas entre los estados del Golfo por un lado y Turquía por el otro en Asia Occidental? Y creo que Siria es una pieza importante ahí, porque a lo largo de la guerra civil no fue solo Turquía. Los estados del Golfo invirtieron mucho dinero,
muchas armas y mucho material ideológico. Quiero decir, parte de ese material ideológico puede que ahora sea menos relevante, dado que el príncipe Salman parece estar menos inclinado hacia ellos. Pero eso siempre ha formado parte del proyecto. Así que me pregunto cómo se vería obligada Siria a equilibrar estas piezas. Pero Turquía y los estados del Golfo en particular, ¿cuáles son tus opiniones al respecto? Well, I think, as I've said, Bueno, creo que como he dicho, la devastación israelí de Siria, la destrucción de la soberanía siria efectiva y el logro de la hegemonía en el Levante por parte de Israel dan a Irán, los estados del Golfo y Turquía un interés común en reconstituir, reconstruir y restaurar la soberanía siria. Y por eso estamos viendo que esto entra en juego con discusiones positivas entre los saudíes y los iraníes, por ejemplo, sobre Siria. Es decir, algo impensable. Hace un tiempo estaban compitiendo por influencia allí. Ahora tienen interés en ejercer influencia para apuntalar al Estado sirio frente a Israel. Comparten ese interés con Turquía, y hemos visto, como indicaste, encuentros cercanos de tipo poco amistoso entre la Fuerza Aérea Turca y la Fuerza Aérea Israelí en los cielos sirios. Lo mismo, como también mencioné, se aplica a Hezbollah, al que Turquía aparentemente ahora está dispuesta a ayudar. Irán ya no puede hacerlo debido a la devastación de Siria y la imposibilidad de negar que Hezbollah esté con asistencia de un tipo u otro. reach Hezbollah directly with assistance of one sort or another. Además, Kervat Nadir Crane, Rennie for stealing. Of course, Syria, that is a major development. Por supuesto, eso es un avance importante. 40 años aproximadamente de insurgencia en Turquía aparentemente han terminado con la liberación de Abdullah Öcalan y la disolución de su partido en Turquía. Hay un proceso en marcha en el noreste de Siria mediante el cual el grupo kurdo allí está siendo integrado en Siria con el respaldo de Turquía. Saben, preferirían ser independientes, pero eso ya no es una opción ahora que el PKK se ha retirado. Así que vemos una Turquía, no una hegemonía, pero sí una especie de guía para la reconstrucción política de Siria en marcha. Y todo esto es realmente bastante interesante y pone de manifiesto un punto, que es que Israel, después de lo que sea 78 años, supongo, de existencia, todavía no ha hecho amigos en la región. Any friends in the region. We see the American influence. Vemos que la influencia estadounidense, que ha garantizado la seguridad de Israel, por ejemplo, los acuerdos de Camp David, es bastante inestable ahora debido a la toma por parte de Israel del corredor Filadelfia, la frontera entre Egipto y Gaza, en contravención directa de los acuerdos de Camp David. También hemos visto que la Fuerza Aérea Egipcia está reemplazando sus F-16 por JTDC chinos, algo realmente extraordinario. No creo que eso haya ocurrido en ningún otro lugar. Y por supuesto, en el conflicto entre India y Pakistán, los JSC se desempeñaron bastante bien. Así que Egipto parece estar alejándose lentamente de la órbita estadounidense. Y Jordania, por supuesto, está asediada, muy agitada por lo que está ocurriendo, por las atrocidades que los israelíes están cometiendo en Cisjordania y por el esfuerzo de desplazar a más palestinos hacia Jordania. Y creo que tenemos una última observación sobre la situación israelí. Hay dos cosas sucediendo. Una es que Israel se está desmoronando internamente. Las familias de los rehenes están enfrentadas con el gobierno, el aparato de inteligencia está en desacuerdo con el primer ministro, el ejército está en conflicto con el gabinete y la comunidad empresarial ha sido diezmada por las quiebras. Los soldados están fatigados y desmoralizados, sufren trastorno de estrés postraumático y se niegan a presentarse cuando son llamados. Ahora, cuando se movilizan las reservas en Israel, solo se presenta un 40%. Además, hay una emigración masiva. No está claro cuán permanente es. Not clear how permanent it is. The Israelis only count permanent immigrants. Los israelíes solo cuentan a los emigrantes permanentes, por lo que subestiman considerablemente su problema. Pero muchos israelíes ya no tienen fe en el futuro de su país. Esto contrasta con el sentimiento de triunfo del gabinete extremista.
Ya sabes, creen que han destruido y diezmado a Hezbollah, devastado Siria y que están a punto de tomar el control de Gaza, expulsar a los palestinos de Cisjordania y anexionar directamente tierras palestinas, algo que acaban de hacer. Quiero decir, están actuando en total desafío a toda la comunidad internacional, incluida Washington. Así que hay una desconexión. Y existen dudas sobre si Israel seguirá el ejemplo de los dos reinos cristianos de la Edad Media, que duraron unos 80 años y luego desaparecieron cuando perdieron el apoyo extranjero que era esencial para su existencia continuada. Foreign support that was essential to their continued existence. So this is one thing. Second thing is the effort to Así que esto es una cosa. La segunda es que el esfuerzo por desplazar a los palestinos continúa. El señor Trump está hablando de tomar el control de Gaza y gestionarla. Algunas de las personas de su entorno están buscando activamente lugares de acogida para los palestinos desplazados. Lugares encantadores como Guinea Ecuatorial, Angola, Somalilandia, Ruanda, Libia. Estos son destinos muy absurdos para los palestinos, y no creo que tengan mucha viabilidad en ese sentido, por mucho dinero que quienes intentan promover esto estén dispuestos a gastar en esos países. Así que este es un momento muy peligroso para Israel, para aquellos que a pesar de su comportamiento atroz, desearían que Israel tuviera éxito como Estado a largo plazo. Está haciendo todo lo posible para arruinar esa posibilidad, y no se puede estar seguro de que siga existiendo dentro de 10 o 15 años. you can't be sure that it will be around in 10 or 15 years. We'll leave it there, Ambassador Freeman. That was Lo dejaremos aquí, embajador Freeman. Ha sido una conversación excelente. Tenía estas preguntas y ha sido muy esclarecedor para mí, y estoy bastante seguro de que nuestros espectadores también lo apreciarán. Muchísimas gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.